María Magdalena, la verdadera confidente de Jesús, o la mujer más difamada de la historia. Descubre los secretos ocultos y las teorías más impactantes sobre la relación entre María Magdalena y Jesús. En el vasto océano de la historia cristiana, donde las corrientes de devoción, fe y misterio se entrelazan, surge una figura cuya vida ha sido objeto de debate, especulación y fascinación: María Magdalena. Su nombre evoca imágenes de redención, misterio y, en muchos casos, controversia. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Qué papel jugó en la vida de Jesús y en los primeros días del cristianismo? Y, más importante aún, ¿por qué su legado ha sido tan distorsionado a lo largo de los siglos? Desde los primeros días de la Iglesia, María Magdalena ha sido una figura rodeada de misterio y contradicciones. En los Evangelios, se menciona repetidamente su cercanía con Jesús, su presencia en momentos críticos de su ministerio, y sobre todo, su rol central como testigo de la resurrección. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta mujer ha sido reducida a una simple caricatura, la prostituta arrepentida. ¿Por qué fue degradada a ese rol? ¿Qué temores o intereses subyacen en la decisión de empañar su imagen? ¿Podría haber sido, en realidad, la verdadera confidente de Jesús, o quizás alguien aún más importante en su vida? Para entender esta historia, es necesario despojarse de las ideas preconcebidas que durante siglos han dominado la cultura y la tradición cristiana. Es necesario sumergirse en los textos, analizar las teorías y considerar las evidencias que, aunque escasas, abren una puerta hacia una verdad que ha sido ocultada deliberadamente. La verdadera historia de María Magdalena nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el cristianismo primitivo y la figura de Jesús mismo. ¿Estamos listos para enfrentarnos a estos secretos? Los primeros rastros. ¿Quién fue realmente María Magdalena? La primera pregunta que surge cuando se habla de María Magdalena es simple pero profunda: ¿quién fue realmente esta mujer? En los evangelios canónicos, María aparece por primera vez como una de las mujeres que seguían a Jesús y que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, Lucas 8, 2. En particular, se menciona que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, un hecho que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una referencia literal a la exorcización de espíritus malignos, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una metáfora para referirse a un estado emocional o espiritual de gran aflicción del que fue liberada. Independientemente de cómo se interprete esta expulsión de demonios, lo que es innegable es que desde ese momento, María Magdalena se convierte en una seguidora inquebrantable de Jesús. Los evangelios la mencionan en varias ocasiones, pero lo más relevante es que aparece en los momentos más dramáticos de la vida de Jesús, durante su crucifixión y después de su resurrección. Según el Evangelio de Juan, fue María quien encontró la tumba vacía y fue la primera en ver al Jesús resucitado, convirtiéndose en la primera testigo de la resurrección, el evento central de la fe cristiana. Sin embargo, este papel tan destacado contrasta con la imagen que se ha perpetuado de María Magdalena en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia occidental. Durante siglos, fue identificada como una pecadora arrepentida, una mujer de vida inmoral que encontró la redención en Jesús. Esta identificación errónea, que proviene principalmente de una homilía del Papa Gregorio Magno en el siglo VI, unió a María Magdalena con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas 7, 36-50, y con María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. De esta manera, María Magdalena fue etiquetada como una prostituta, aunque no hay ninguna referencia directa en los evangelios que apoye tal afirmación. ¿Por qué se hizo esto?
¿Por qué una mujer que desempeñó un papel tan crucial en la historia de la resurrección fue reducida a una figura de pecado y vergüenza? Es aquí donde el misterio comienza a profundizarse. ¿Era María Magdalena realmente una pecadora arrepentida o su imagen fue distorsionada deliberadamente para ocultar algo más? El vínculo misterioso entre Jesús y María Magdalena. Más allá de su identificación como una mujer redimida, lo que más ha suscitado especulaciones y controversias a lo largo de los siglos es la relación que María Magdalena tenía con Jesús. La Biblia habla de ella como una de las discípulas más cercanas al Maestro, pero hay una serie de detalles que sugieren que su relación con Jesús pudo haber sido mucho más profunda de lo que tradicionalmente se ha enseñado. El momento que más destaca en su relación es sin duda el relato de la resurrección. En el Evangelio de Juan 21:18, María es la primera persona en ver al Jesús resucitado, un privilegio único en la narrativa cristiana. Jesús se le aparece en el jardín junto a la tumba vacía, y ella, confundida y angustiada, inicialmente no lo reconoce. Pero entonces, Jesús la llama por su nombre, María, y en ese instante ella lo reconoce y lo llama Rabboni, que significa maestro. La interacción es breve, pero profundamente personal. Jesús le pide que no lo toque y le encomienda la tarea de llevar la noticia de su resurrección a los discípulos. Este episodio plantea varias preguntas intrigantes. ¿Por qué Jesús eligió aparecer primero ante María Magdalena y no ante Pedro o Juan, que eran considerados los líderes de los discípulos? ¿Qué significaba su relación con ella, para que fuera la primera en recibir el mensaje más importante del cristianismo? ¿Era simplemente una discípula más, o su cercanía con Jesús iba más allá de lo que los evangelios tradicionales nos han dicho? A lo largo de la historia, algunos teólogos y estudiosos han propuesto que María Magdalena no solo era una discípula cercana, sino quizás la más cercana de todas. En los textos gnósticos, como el Evangelio de María, se nos presenta una imagen diferente de ella. En estos escritos, que fueron descubiertos en Nag Hammadi en 1945, María Magdalena es descrita como la discípula favorita de Jesús, una mujer a quien él confió enseñanzas y conocimientos que no compartió con los demás apóstoles. En el Evangelio de María, los discípulos varones, especialmente Pedro, expresan su desconfianza hacia ella y su resentimiento por la cercanía que tenía con el Maestro. Este conflicto entre María y los discípulos varones es un tema recurrente en los evangelios gnósticos y sugiere que su influencia y conocimiento espiritual podrían haber sido mucho mayores de lo que se ha reconocido tradicionalmente. La teoría de la esposa de Jesús. Una de las teorías más controvertidas y que más atención ha recibido en la era moderna es la sugerencia de que María Magdalena pudo haber sido la esposa de Jesús. Esta idea, que ha sido explorada en numerosas obras de ficción, documentales y teorías de conspiración, ha capturado la imaginación de muchos, pero también ha generado un rechazo firme por parte de las autoridades religiosas. El debate sobre si Jesús estuvo casado con María Magdalena cobró un nuevo impulso en 2012, cuando la profesora Karen L. King, de la Universidad de Harvard, reveló un fragmento de papiro conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús. En este fragmento, que data del siglo IV, se lee una frase que parece hacer referencia a María Magdalena como la esposa de Jesús. Aunque el fragmento es pequeño y su autenticidad ha sido cuestionada, su mera existencia reavivó un antiguo debate sobre la relación entre Jesús y María. A pesar de la controversia en torno a este fragmento, la idea de que Jesús y María Magdalena estaban casados no es nueva. Desde hace siglos, algunos estudiosos han sugerido que, como rabino judío, habría sido muy inusual que Jesús no estuviera casado.
En la tradición judía del siglo I, el matrimonio era prácticamente una obligación para los hombres, especialmente aquellos con responsabilidades religiosas. Además, varios estudiosos han señalado que el relato de la relación entre Jesús y María Magdalena en los evangelios gnósticos, así como en algunas interpretaciones de los evangelios canónicos, podría implicar una relación más cercana de lo que se ha admitido oficialmente. Por supuesto, esta teoría ha sido ampliamente rechazada por las iglesias cristianas, que sostienen que Jesús vivió una vida célibe. Sin embargo, la pregunta sigue siendo intrigante: si María Magdalena fue tan cercana a Jesús, si él le confió sus enseñanzas más íntimas y la eligió como la primera testigo de su resurrección, ¿podría haber habido una relación más profunda y personal entre ellos? ¿Fue María Magdalena no solo una discípula, sino también una compañera de vida de Jesús? Los evangelios gnósticos, una visión alternativa. Los descubrimientos de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi, en 1945, proporcionaron una perspectiva completamente nueva sobre los primeros días del cristianismo y sobre la figura de María Magdalena. Estos textos, que no forman parte del canon bíblico oficial, fueron escritos por comunidades cristianas tempranas que tenían una visión más mística y esotérica de la enseñanza de Jesús. Entre estos textos, se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. El Evangelio de María, en particular, ofrece una visión profundamente diferente de María Magdalena. En este texto, se la presenta como la discípula más cercana a Jesús, una mujer que comprendió su mensaje espiritual de una manera que los discípulos varones no pudieron. Después de la muerte de Jesús, los discípulos están perdidos y llenos de dudas, y es María quien los reconforta y les transmite las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado. Uno de los pasajes más reveladores del Evangelio de María es el conflicto entre ella y Pedro. En este texto, Pedro se muestra receloso de María y cuestiona su autoridad, preguntando por qué Jesús le confiaría a ella enseñanzas que no compartió con los discípulos varones. María responde con firmeza, defendiendo su conocimiento y su cercanía con el Maestro. Este conflicto entre María y Pedro ha sido interpretado por algunos estudiosos como una representación de las tensiones en las primeras comunidades cristianas, donde la figura de María Magdalena pudo haber sido vista como una amenaza a la autoridad de los líderes masculinos. Además del Evangelio de María, otros textos gnósticos también insinúan una relación especial entre Jesús y María Magdalena. En el Evangelio de Felipe, se menciona que Jesús amaba a María más que a los otros discípulos y que la besaba en la boca, un gesto que ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos ven este pasaje como una prueba de una relación romántica o matrimonial entre ellos, mientras que otros lo interpretan de manera simbólica, sugiriendo que el beso representaba la transmisión de conocimiento espiritual. ¿El legado de María Magdalena, difamada o escondida? Si María Magdalena fue una figura tan importante en la vida de Jesús y en los primeros días del cristianismo, ¿por qué su legado ha sido distorsionado de manera tan drástica? ¿Por qué fue reducida a la imagen de una prostituta arrepentida, una mujer cuyo principal atributo era su arrepentimiento por una vida de pecado? Una de las respuestas más convincentes a estas preguntas tiene que ver con el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. En los primeros siglos del cristianismo, hubo una lucha por definir la estructura y la autoridad dentro de la comunidad cristiana. A medida que la iglesia se institucionalizó, se hizo cada vez más patriarcal, y las figuras femeninas que podían haber jugado un papel central en el movimiento original fueron gradualmente marginadas. María Magdalena, con su cercanía a Jesús y su conocimiento espiritual, representaba una amenaza para el liderazgo masculino.
si su influencia hubiera sido reconocida y celebrada, podría haber desafiado el monopolio masculino sobre el liderazgo de la Iglesia. En lugar de ello, su imagen fue degradada y su legado espiritual ocultado. El patriarcado de la Iglesia la convirtió en una figura de redención y pecado, pero al mismo tiempo le arrebató su papel como líder espiritual. Este proceso de difamación y ocultamiento no fue único para María Magdalena. Otras mujeres importantes en los primeros días del cristianismo, como Priscila, Febe y Junie, también fueron relegadas a un segundo plano a medida que el cristianismo se convirtió en una religión dominada por hombres. Sin embargo, la figura de María Magdalena destaca especialmente porque su cercanía a Jesús la hacía demasiado poderosa para ser simplemente ignorada. María Magdalena, la confidente olvidada. María Magdalena sigue siendo una figura envuelta en misterio y controversia. Las preguntas sobre su verdadera relación con Jesús, su rol en la Iglesia primitiva y las razones detrás de la difamación de su imagen son profundas e inquietantes. Fue la verdadera confidente de Jesús, una mujer que comprendió su mensaje espiritual de manera más profunda que cualquier otro discípulo. ¿O fue víctima de una campaña de desprestigio deliberada que buscaba ocultar su influencia? Lo que está claro es que la historia de María Magdalena aún no ha sido completamente contada. Su figura sigue siendo una puerta abierta a las muchas preguntas sin respuestas sobre los orígenes del cristianismo y el papel de las mujeres en su desarrollo. A medida que se siguen descubriendo nuevos textos y se reevalúan los antiguos, tal vez algún día lleguemos a comprender completamente quién fue esta mujer enigmática y qué papel jugó realmente en la historia de la fe cristiana. Hasta entonces, María Magdalena seguirá siendo una de las figuras más intrigantes y, quizás, más difamadas de la historia.